nuevas esperanzas, y más cuando se realizarían las elecciones presidenciales. Rafael Caldera, al frente de COPEI, gana las elecciones, mientras que ese mismo año la Corte Suprema de Justicia dicta sentencia contra el expresidente Marcos Pérez Jiménez por malversación de fondos. De 54 años de edad, casado, militar retirado, venezolano y domiciliado en Caracas, a sufrir la pena principal de 4 años, 1 mes y 15 días de prisión, conforme a lo previsto en el artículo 14 del Código Penal, y a las accesorias de inhabilitación política durante el tiempo de la condena. En ese vamos a echarle pichón que solicitó el mandatario electo, las cosas comienzan a revertirse, y después de arrastrar años violentos, las noticias agradables comienzan a invadir la pantalla. Por primera vez en la historia deportiva, un venezolano conquista una medalla de oro en las Olimpiadas de México. El boxeador Morochito Rodríguez se trae los laureles al ring. Vivo todavía el recuerdo de su hazaña, llegó al país el avión que conducía al Morochito Rodríguez, que conquistó para Venezuela la primera medalla de oro en la historia de los Juegos Olímpicos. El entusiasmo desbordante se apoderó de toda la afición y el Morocho recibió el aplauso de un pueblo agradecido por su brillante labor en las Olimpiadas de 1968. El Morochito es hoy gloria de Venezuela y héroe del mundo deportivo. En el nuevo circo de Caracas, los asistentes a la fiesta brava para admirar los pases de un torero que es vitoreado por los hombres y causa delirio entre las damas de la época. Hablamos de César Girón. En otros hemisferios, las noticias negativas superaban a las positivas, y es así como a través de las agencias internacionales llega la información de la muerte del senador Robert Kennedy en Los Ángeles y de Martin Luther King, Premio Nobel de la Paz, quien fue víctima de un francotirador. Richard Nixon, quien había ganado las elecciones de los Estados Unidos, debía enfrentar estos hechos. Esta es solo parte de la historia. Noticias que dejaron huella, marcaron pauta y se mantienen en el tiempo. Y al celebrarse 30 años de Venezolana de Televisión, vuelven a la pantalla. Mañana, otra entrega. Las noticias de ayer. Su paso en el tiempo. Mañana, la década de los 70. Importante. El 11 de marzo del año 1969, Rafael Caldera, triunfador en las elecciones del año anterior, recibió la presidencia de la República de manos de Dr. Raúl Leoni. Unas semanas después, el nuevo jefe del Estado anunció la política de pacificación e hizo un llamado a los irregulares para que se reintegraran a la legalidad. Las Fuerzas Armadas han estado de acuerdo, como está la opinión pública nacional, con la política de pacificación, y creo que ella ha dado sus buenos frutos y que por lo tanto, si se trata de rectificar en algún aspecto con respecto a los que no se han acogido a esa política, ya eso es cosa que lo ha dicho claramente el presidente de la República. Las Fuerzas Armadas solamente cumplen las instrucciones que el comandante en jefe da, y en este caso ha sido suficientemente claro. Para aquellos que no se han acogido, que no han aceptado, que no han comprendido la necesidad de acogerse a la política de pacificación, habrá el trato duro que requiere su amplitud. En abril, las letras venezolanas
sufrieron una gran pérdida con el fallecimiento de Rómulo Gallegos, expresidente de la República y autor de la inmortal novela Doña Bárbara. Un suceso en este mismo año conmueve a la opinión pública. Es el secuestro de las hijas de Renio Tolina. Si al caso del secuestro de mis hijas, desde un comienzo, lo hubieran atacado con un comando unificado como el que anuncian hoy, si a ese caso lo hubieran atacado con más seriedad en el sentido, no de preocupación personal del presidente, que me consta que estuvo preocupado por cuanto el presidente fue una de las primeras personas que llamó a mi casa, o el ministro del Interior. En fin, las altas autoridades me manifestaron su sincera y profunda preocupación y por supuesto que la acepté como tal. Pero si la cosa policial hubiera sido enfocada con la intensidad con que la están enfocando ahora, quizás este secuestro no habría sucedido. La Universidad Central de Venezuela fue ocupada militarmente. En el plano internacional, el 20 de julio, tiene lugar la hazaña más importante de los últimos siglos. Neil Armstrong se convierte en el primer hombre que logra poner un pie en la superficie lunar. Minutos después, lo hará su compañero Edwin Aldrin. Este histórico acontecimiento fue presenciado por millones de personas a través de las pantallas de televisión. Mientras tanto, aquí en la Tierra, todos permanecían atentos al desarrollo de la guerra de Vietnam. Una luz de esperanza en medio de la desesperanza comenzó a brillar cuando el recién electo presidente de los Estados Unidos, Richard Nixon, anunció el retiro gradual de las tropas norteamericanas. También en ese país, dos asesinatos acaparaban la atención. El de una joven secretaria de Edward Kennedy llamada Mary Jo Kopien, el de la actriz Sharon Tate, esposa del productor cinematográfico Roman Polanski. Como responsables fueron señalados los integrantes de un grupo satánico conocido como la familia Manson. Ese mismo año, pero en España, Francisco Franco anuncia que su sucesor será el príncipe Juan Carlos de Borbón. Y en Escocia, un submarino americano inspecciona las profundidades del lago Loch Ness en busca del legendario monstruo del lugar, mientras en la superficie de Bethel, en Nueva York, se reúnen 400.000 personas para presenciar el festival musical juvenil de Woodstock. Después de varios años en Berna, regresó al país Rómulo Betancourt. Muchos consideraron el retorno del líder como una manera de asegurar su postulación presidencial. A fines de año, la división del Partido Comunista tuvo una gran repercusión. Pompeyo Márquez y Teodoro Petkov, entre otros, encabezaron el grupo disidente que fundó el movimiento al socialismo, MAS. Está planteado hoy que la fuerza de izquierda tome iniciativa en este sentido, buscando construir desde abajo, ¿no?, toda esa alternativa que puedan enfrentarse a las fórmulas ADECA, a las fórmulas copellanas o a cualquier otra fórmula reformista que a última hora quieran presentarle a nuestro pueblo. Y a 3 años de las elecciones, ya en Copey comienza a hablarse sobre los posibles candidatos de esa organización y asomaban los nombres de Lorenzo Fernández, ministro de Relaciones Interiores, y de Luis Herrera Campins. En relación con esta confrontación, existía la esperanza de que el agua no llegara al cuello. Sin embargo, donde las aguas se desbordaron fue en el estado Anzoátegui. Allí, la crecida del río Neverí causó estragos. Este es el río Neverí.
Este caudaloso río fue el que en horas de la madrugada de ayer, o de esta mañana para ser más exactos, inundó totalmente la ciudad de Barcelona. Pueden ustedes observar la gran crecida, la fuerte crecida de este río que ha dejado en aguas al 80% de la capital del estado, Anzoátegui. En estos momentos, 3 ministros del despacho ejecutivo hacen con los periodistas de cadena venezolana de televisión este recorrido por las principales avenidas de la capital del estado, Anzoátegui. Usted, de las personas que más ha trabajado indudablemente, es el primer magistrado regional, el licenciado Guillermo Álvarez Bajares. Gobernador, ¿cuál es la situación hasta esta hora, 6 de la tarde? Hasta esta hora podemos presentar la siguiente situación, el siguiente cuadro. Tenemos casi la totalidad de los barrios de Barcelona inundados. Tenemos, diríamos, casi que un 75% de la ciudad con agua. Y en las zonas cercanas, sobre todo en la que se acerca, en la que va hacia Naricual, la inundación fue total anoche. Hoy afortunadamente ha bajado un poco. No podemos decir lo mismo en Barcelona, donde continúa en iguales condiciones. Habíamos tenido el anuncio de que posiblemente iba a subir un poco más el río. Hasta este momento, afortunadamente, gracias a Dios no se ha producido. Esperamos que ello no ocurra. Realmente es una situación bastante seria. Tenemos una cantidad que quizás se acerca a los 2.000 damnificados ubicados en diferentes sitios de Barcelona y de Puerto La Cruz, así como en Lechería y en el complejo deportivo. En materia legislativa, fueron aprobadas las leyes del sufragio y de universidades, no sin que antes se produjeran encendidos debates en torno a estos asuntos. A mediados del mes de octubre, el Banco Central de Venezuela eliminó la regulación que obligaba a los bancos comerciales a aplicar un interés mínimo del 10% en los préstamos y descuentos que otorgara. Este acuerdo, adoptado por el Instituto Emisor, elimina el porcentaje mínimo, por lo cual el interés sobre los préstamos será fijado solo por la oferta y la demanda. Y traspasando nuestras fronteras, en Chile, Salvador Allende logra un indiscutible triunfo en las elecciones de ese país, ocasionando malestar y preocupación en distintos sectores. El triunfo del candidato socialista era visto con muchas reservas. En otras partes del mundo, la naturaleza hace de las suyas. Un maremoto en Pakistán deja como resultado 200.000 personas muertas. Un violento terremoto origina en Perú alrededor de 50.000 víctimas, y en Turquía fallecieron 1.000 de sus habitantes como consecuencia de otro sismo. Y otra información importante es la que anuncia el comienzo de una nueva etapa en el transporte aéreo, con el inicio de actividades del Boeing 747 de Panam, el cual cubrirá la ruta Nueva York-Londres en 6 horas 25 minutos. Sin duda alguna, esta aeronave resultó un rotundo éxito, como también lo fue la campaña realizada por César Tovar con los mellizos de Minnesota en las Grandes Ligas. Martín Pacheco entrevista al Big Leaguer. Veamos las impresiones que tiene el destacado pelotero César Tovar a su regreso de Estados Unidos. César, ¿qué te pareció la campaña que acabas de cumplir? Bueno, la campaña que acabo de cumplir, Pacheco, ha sido maravillosamente buena, ya que yo me esforcé bastante y di el 150% en el terreno, y creo que todo me salió como yo lo quería. En el año 1971 comienza con violentos disturbios estudiantiles. Se exigía la reapertura de la Universidad Central sin la custodia militar. En el Congreso Nacional fue aprobada una ley
que facultaba al Ejecutivo Nacional para fijar los nuevos precios del petróleo. Asimismo, promulgó la ley de reversión. Una información desde Washington señala que se podrían registrar aumentos adicionales en los precios de venta de los productos derivados del petróleo. Sin embargo, en opinión del ministro de Minas, Hugo Pérez La Salvia, eso es injustificado. El hecho de que los países exportadores hayan situado sus precios de referencia de acuerdo con los precios que están rigiendo en el mercado mundial y las tendencias que se observan en el mercado mundial no justifican, a mi manera de ver, que se le suba nuevamente el precio a los consumidores. He dicho antes también que los países o los gobiernos de los países consumidores deben estar atentos a esta situación. Supongo que tendrán los instrumentos idóneos para poder contrarrestar cualquier tendencia que haya en el aumento de los precios al consumidor, ya que ello perjudicaría a la economía de conjunto de esos países con nuevos aumentos. Rafael Clemente Arraiz sustituye en el cargo a Jesús María Bianco. Doctor, quisiéramos saber cómo ha interpretado usted su designación como rector de la Universidad Central de Venezuela. ¿Cómo la recibe? Entiendo que es una especial confianza que deposita en mí un amplio sector del profesorado e incluso del estudiantado, y en especial del Consejo Nacional de Universidades Provisorios, que me ha presentado esta grave responsabilidad que yo espero desempeñar con la mayor eficacia, poniendo todo mi esfuerzo, mi capacidad de trabajo al servicio de la universidad y del país. Barcelona, la capital del estado Anzoátegui, cumplió 300 años con muchas necesidades, en torno a lo cual nos habla Miguel Otero Silva, quien ha sido designado hijo ilustre de la ciudad. Ahora Barcelona cumple 300 años y decimos que una ciudad que tanto aportó en la lucha por la independencia de Venezuela, en sacrificios y en sangre, y que tanto aporta actualmente a la nación por la producción de petróleo que en el estado Anzoátegui existe, merece que la nación venezolana se ocupe de ella, particularmente en las cuestiones de arte y de cultura. Barcelona necesita una universidad, necesita bibliotecas, necesita una casa de la cultura, necesita aliciente para que la materia prima de talento y de condiciones que en su seno existen se desarrolle en la forma esplendorosa que va a desarrollarse cuando Venezuela se ocupe realmente de ella. Es época de Semana Santa y como todos los años por esta fecha, la especulación con el pescado se hace sentir, y ahora para completar se suma la contaminación de algunas especies del mar. La escasez de pescado ante la inminente llegada de la Semana Santa es evidente en los mercados donde normalmente se expende este producto. No se encuentra el de más consumo por parte del pueblo venezolano, que es el pargo, el mero y el carite. Solamente se encuentra en el mercado curvina, atunes bonitos. Vean ustedes que es el único pescado que hasta estos momentos se consigue en los mercados del país. Doctor Rodríguez, los propios expendedores de pescado acusan a Mercifrica de ser el culpable principal de la existencia de roscas, de la escasez del pescado y de los altos precios que se están registrando en el mercado. ¿Qué puede decir sobre eso? Bueno, nosotros hemos insistido en que los precios y especialmente el abastecimiento de las materias alimenticias que necesita la población venezolana es un aspecto, además del de la producción educacional. Nosotros insistimos en que es un aspecto educacional, por una razón muy sencilla.
El consumidor debe estar consciente de las distintas alternativas que el mercado le ofrece. En el terreno internacional, Perú desmintió que se retirara del Pacto Andino. En San Francisco, California, más de 100.000 personas marcharon desde el Polo Field hasta el Golden Gate, voceando consignas antibelicistas que exigían el fin de la guerra de Vietnam. Y unos que motivaron manifestaciones de reconocimiento fueron el jinete Gustavo Ávila, el entrenador Juan Arias y el caballo cañonero, quienes lograron un inolvidable triunfo en el Derby de Kentucky ante 124.000 espectadores. Al arribar a 1972, se anuncia que nuevos contactos se han realizado entre los secuestradores del industrial Carlos Domínguez y sus familiares. Y en estos momentos no tiene ningún mensaje para ellos. Bueno, vale, dile, por lo menos he cumplido con todo, aquí en la letra. Por favor, cumplan ellos también, eso es lo único. ¿Tú estás esperando entonces que ellos cumplan? Esperamos que sí. Muchas gracias. Nosotros cumplimos. Muy amable, Carlos. El general Marcos Pérez Jiménez, quien viajó a Madrid, se reunió horas antes con los periodistas en la residencia de la familia Pérez Heredia, en Altamira. Martín Pacheco, cadena venezolana de televisión. ¿No ha pensado usted de nuevo instaurar un régimen de fuerza, dado que es un poco contradictorio su posición de participar en el régimen democrático cuando encabezó un régimen durante 10 años de fuerza en el país? He entendido que por sobre todas las cosas un gobierno que se precie de honorable y que quiera justificarse ante la historia debe buscar a todo trance el bien colectivo. Las etiquetas, como no, son magníficas de gobiernos democráticos, muy bien, perfectamente, pero si los gobiernos democráticos no producen la suma de felicidad posible que deben producir, no se están justificando. De manera que lo que se busca instaurar en el futuro es un régimen eficaz y estamos yendo hacia él a través de un nacimiento democrático como es el voto popular. Y otro Pérez, Carlos Andrés, fue designado candidato presidencial de su partido Acción Democrática durante un acto efectuado en el Teatro Metropolitano de Caracas. El decomiso de 15,5 kilos de cocaína produjo un gran impacto en la opinión pública. Como presunto implicado aparecía Miguel Silvio Sanz, exfuncionario de la Seguridad Nacional. Humberto Mayo, por otra parte, en su carácter de director encargado de identificación y extranjería, anunciaba la expedición de nuevas cédulas a color. ¿Es cierto que ustedes van a utilizar unidades móviles para aligerar el proceso de cedulación? Sí, bueno, ya estamos utilizando y con esto se acelera mucho más. Con un equipo como este se puede cedular una población como la de Venezuela en un periodo de 6 a 7 meses, ¿no? O sea que una producción diaria casi aproximadamente de 7.000 a 8.000 cédulas de identidad. Van a trabajar en la actualidad 30 unidades móviles por todo el país, además de las oficinas fijas, y lo que da un total de 90 y casi 100 máquinas que van a estar trabajando por completo en la cedulación de los venezolanos. En el mes de julio, una nota luctuosa proveniente de Nueva York anuncia el fallecimiento de Raúl Leoni, a quien muchos llamaron el presidente bueno. Su sepelio se efectúa 3 días después, en medio del pesar de miles de hombres y mujeres del pueblo. Nosotros, Cadena Venezolana de Televisión, transmitió ayer una entrevista exclusiva con el doctor Leandro Mora desde Nueva York. Sin embargo, doctor Leandro, a esta hora queremos pues que nos dé nuevas declaraciones en relación a cómo se realizó allá en Nueva York hoy los trámites de traslado. Una ceremonia imponente que demostró el respeto y el aprecio que el señor presidente Bioni disfrutaba en todas partes. Aprovechamos la oportunidad para hacer llegar nuestro reconocimiento a todas aquellas personas que de una u otra manera hicieron manifestaciones de afecto y simpatía por la familia del señor presidente. A mediados del mes de octubre,
los partidos Acción Democrática y COPEI promovieron en el Congreso Nacional una enmienda para impedir la elección de presidentes de la República, parlamentarios o magistrados de la Corte que hubiesen sido condenados por peculado. Nos trasladamos ahora a los Estados Unidos, donde cualquier cosa puede suceder. Resulta que las autoridades policiales detuvieron a varios individuos que colocaban equipos electrónicos de espionaje en las oficinas del Partido Demócrata en el Hotel Watergate en Washington. Comenzaba un largo calvario para el presidente Richard Nixon. Para concluir el año 1972, los venezolanos, siempre solidarios con el dolor ajeno, sentimos como nuestra la tragedia que envolvió a la nación nicaragüense cuando una cadena de violentos terremotos convirtió en ruinas a Managua, la capital. El resultado fue más de 10.000 muertos, 25.000 heridos y miles de damnificados. La ciudad de Puerto Rico, a la que tantas veces le cantó, fue escenario de su muerte. Felipe Pinela, el bolerista de América, cayó abatido en una vieja calle de Borinquen. Sin embargo, su voz continúa tejiendo recuerdos. El cantor no ha enmudecido. En 1973 se realiza en el país la primera campaña electoral con participación de especialistas en publicidad y relaciones públicas, tanto venezolanos como extranjeros. Carlos Andrés Pérez, con el eslogan "Ese hombre sí camina", logra la presidencia del país. El 2 de enero muere en Caracas el general Eleazar López Contreras, quien fue presidente de la República durante el lapso 1936-1941. Según la opinión de varias figuras políticas del país, el general López Contreras fue pionero de la nueva etapa de Venezuela. Los panaderos organizados buscan un aumento en el precio del pan, que se vende a 12 centavos y medio por unidad, o sea, una locha. Fundamentan sus peticiones en los obstáculos existentes para la importación del trigo y el aumento del salario a los trabajadores especializados. Consultado el ministro de Fomento, Héctor Hernández Carabaño, expresó: en todo caso, pues las medidas del despacho están encaminadas a evitar cualquier encarecimiento de este alimento vital en la dieta para el consumidor. De manera pues que oportunamente haremos informaciones sobre esta materia. En otro plano, parece que por fin la guerra de Vietnam avanza hacia su conclusión, pues expertos de Estados Unidos y Vietnam ultiman los detalles sobre el acuerdo de paz. Por otra parte, el presidente Richard Nixon anunció planes radicales para combatir el tráfico de drogas y la delincuencia organizada. Y de regreso a Venezuela, Lupita Ferrer fue recibida con todos los honores luego de triunfar en el Perú. Me han hecho una invitación para volver pronto, sin embargo, tú sabes que aquí también tengo pues mis compromisos acá, en el Canal 8, donde estoy grabando Enamorada, pero depende, ¿no? El público pues quiere que yo vuelva y yo creo que realmente ha sido tan maravillosa mi permanencia en Lima, en el Perú, que me creo obligada de regresar. Estamos ahora en 1973 y las discusiones sobre el ingreso de Venezuela al Pacto Andino continúan. En tal sentido, señala el canciller Aristides Calvani. Van las conversaciones siguiendo su curso.
Una negociación no es una cosa así como tomarse un vaso de agua, eso tiene su altibajo. A veces va mejor, otras veces va peor. ¿Cuándo se iniciarán las conversaciones con Colombia nuevamente? No está todavía fijada la fecha. En Chile, el 11 de septiembre, Salvador Allende es derrocado por un golpe militar y según los despachos oficiales, ese mismo día se suicida. El general Augusto Pinochet asume el poder. Y uno cuyo poder se tambalea es Richard Nixon. El presidente norteamericano admite su responsabilidad en el caso Watergate. A los 91 años se produce el deceso del famoso pintor Pablo Picasso, autor del Guernica y de cientos de obras más. La forma y el color están de duelo. Y también de duelo se encuentra el mundo del rock, pues Elvis Presley, el rey, se ha marchado con su voz y su guitarra. Mañana, a través de Venezolana de Televisión, la historia volverá a ser reciente a través de estos espacios. Serán los acontecimientos que conmovieron al mundo en el periodo 74-78. El líder de Acción Democrática había triunfado en las pasadas elecciones. Días antes de entregar el mando, Rafael Caldera puso en vigencia el reglamento de la Ley del Trabajo. El valor del petróleo nacional, que era de $4.42 por barril en 1973, llega en el 74 a $14,35. Es la época del "está barato, dame dos". Las lluvias, al igual que en temporadas anteriores, vuelven a causar estragos en distintas regiones del país. Durante este año, la muerte parece tener alas de acero. En agosto, un accidente aéreo en el Cerro del Piache, por la mar, deja un saldo de 47 muertos. En diciembre, al estrellarse un DC-9 de Avenza en Maturín, perecen 72 personas. La urbanización Las Mercedes de Caracas, 7 víctimas fatales y 2 heridos, son el resultado del choque de un avión de la Fuerza Aérea contra un edificio. Y como si fuera poco, en la zona industrial de Los Ruices, otra tragedia de aviación también cobra su cuota de vidas útiles. Por otra parte, Richard Nixon se vio obligado a renunciar ante el escándalo Watergate. Lo sustituyó el vicepresidente Gerald Ford. En la onda del espionaje también se vio involucrado Willy Brandt, canciller de la República Federal Alemana. Igual que su colega de Norteamérica, tuvo que despedirse del círculo de los poderosos. Comenzamos el año siendo dueños de nuestro hierro. Los actos de nacionalización del mineral fueron encabezados por el presidente Carlos Andrés Pérez el día 19 de enero. El cuartel San Carlos se convirtió en centro de atención debido a la fuga de 23 detenidos, entre ellos varios ex jefes guerrilleros. Ministro, ¿es cierto que fue localizada la camioneta donde escapó el comerciante Simón? Se tiene una pista, pero hasta el momento no se ha capturado esa camioneta. ¿Se han practicado algunas detenciones, ministro? Se han practicado algunas detenciones de civiles, además de la señora esta que vivía con el libanés, con el sirio. Ministro, ¿es cierto que él se había captado la confianza de algunos oficiales porque inclusive una vez se dio de confidente a las Fuerzas Armadas? Completamente cierto. Y tenía en este trabajo desde hacía 3 años.
que estaba establecido en el negocio que actualmente tiene. Están practicadas algunas detenciones en carácter preventivo en el proceso de investigación derivado de la fuga de los procesados militares del cuartel San Carlos. Ministro, ¿planteó usted algún informe en la reunión de gabinete sobre la fuga de los 3 procesados? Planteé un informe general sobre la situación política. ¿Y cómo la considera usted, ministro? La considero dentro de las condiciones actuales relativamente normal, porque este es un hecho aislado que tendrá muy pocas consecuencias. ¿Hay colaboración de todos los órganos policiales? Todos los cuerpos policiales están colaborando en la investigación de los... ¿Ustedes han comunicado? ¿Dijeron que iban a comunicar a los ministerios? Su comunicado corresponderá a darlo al Ministerio. Ministro, por favor, ¿usted no cree que la fuga de estos 3 procesados militares demore la restitución de las garantías? La restitución de las garantías se hará en la fecha oportuna de acuerdo con las circunstancias políticas generales del país. De España llegó la información sobre la muerte de Francisco Franco a los 83 años. Las casas civil y militar informan a las 5:25 horas que, según comunican los médicos de turno, Su Excelencia el Generalísimo acaba de fallecer por parada cardíaca como final del curso de su shock tóxico por peritonitis. Muy lejos de la nación europea, en las alturas, Estados Unidos y la Unión Soviética realizaron la primera misión conjunta al acoplarse las naves Apolo y Soyuz. 2 venezolanos destacaron este año. Lumumba Estaba, quien se coronó campeón mundial de los minimoscas, y Johnny Cecotto, quien a los 19 años conquistaba el título universal de los 350 cilindradas. El 1 de enero de 1976, la nación asumió el control absoluto de su industria petrolera. Comenzando el año, Venezuela dio el paso más importante de su historia contemporánea cuando fue izado el pabellón nacional en Sumaque. Unos meses más tarde, en septiembre, Venezuela llora la muerte de 52 miembros del Orfeón Universitario, 11 militares y 5 acompañantes, quienes pierden la vida al estrellarse un avión Hércules de la Fuerza Aérea Venezolana en las Azores. Callan las voces del Orfeón y solo se escucha en esa hora el lamento angustioso de un pueblo que no encuentra la palabra adecuada frente a la magnitud de la tragedia. El 27 de febrero, un grupo de hombres armados secuestró al industrial norteamericano Frank Nihaus. Son acusados como responsables del plagio los diputados Alón Mesa Espinosa y Fortunato Herrera. Igualmente se señala a David Nieves y Jorge Rodríguez, quienes fueron recluidos en prisión. Instalados ya en el Consejo de Guerra Permanente, estos son los 8 indiciados que van a oír los cargos en estos momentos. En primer término, Freddy Saúl Mejías Guerra. Le sigue el diputado Fortunato Herrera. En tercer lugar, el diputado Salón Mesa Espinosa. Luego, de boina, Carlos Lanz Rodríguez. También de boina, Cristóbal Colmenares. Más adelante y con sombrero, Luis Solórzano. Aquí en el extremo, David Nieves e Iván Padilla sentados. David Nieves precisamente declara a los reporteros en estos momentos. Son los 8 indiciados en el presunto delito de secuestro al industrial William Frank Nihaus, que van en estos momentos a oír los cargos. Este caso marca el comienzo de una historia tan larga como la del avión cubano que cayó al mar poco después de haber despegado del aeropuerto de Barbados y donde perecieron implicados los fotógrafos Hernán Ricardo y Freddy Lugo.
revolucionarios cubanos, lo del Esa fue una acción heroica de la revolución cubana, porque la guerra cubana, la guerra, como usted sabe, es una competencia de crueldades. ¿Qué grupo hizo esa acción? Nosotros no tenemos que revelar eso, ni yo soy responsable, solo me solidarizo con eso, porque ahí iban 26 miembros del G2, venía una tripulación de Angola, venían 7 miembros de alta inteligencia de Corea del Norte, y esa es nuestra guerra, y tenemos que combatirlo en el avión, en el carro de leche, en la bicicleta, como hemos dicho muchas veces, porque son miles de muertos lo que ellos... Seguirá la lucha y seguirán los atentados en toda forma y manera a nuestro alcance, porque esa es nuestra lucha y ahí depende el destino de la libertad de 10 millones de esclavos. Y miren, aquí tengo yo precisamente, que se lo quiero mostrar, en el periódico de hoy ha salido un cubano heroico que huyó en 2 cámaras, en 2 tubos, como ustedes dicen, y usando de remos unas paletas de ping-pong. Ese es un ejemplo de la desesperación del pueblo de Cuba, que se nos quiere secuestrar a nosotros en la lucha por defenderlo. Y jamás lo conseguirán, ni aquí ni en ningún lugar. La Tierra en otros lugares del planeta se estremeció. En esta oportunidad, la naturaleza se ensayó contra Guatemala y Honduras, donde 2 violentos terremotos causaron 17.000 muertos, 60.000 heridos y miles de damnificados. En Estados Unidos, los resultados electorales favorecieron a Jimmy Carter sobre Gerald Ford. En China, dejaron de existir 2 importantes figuras, Mao Zedong, líder de la República Popular desde su creación, y el primer ministro Zhou Enlai. Despedimos el año 76 y esperamos que el 77 resulte mucho mejor. Sin embargo, los indicadores del Banco Central registran aumentos considerables en el costo de la vida. Las agencias de noticias internacionales informaban que Carlos Andrés Pérez, durante su gestión como ministro de Relaciones Interiores, había sido sobornado por la CIA. A mediados de julio de 1977, Acción Democrática realiza elecciones sobre sus militantes para escoger el candidato de ese partido en las elecciones presidenciales. Luis Piñerúa Ordaz derrotó a Jaime Lucinchi. Quiero ser justo, objetivo, amigos y compañeros, al declarar ante ustedes que esta manifestación grandiosa de respaldo la recibo no solo como muestra de adhesión a mi candidatura, sino como reconocimiento a la vasta, dilatada, grandiosa obra cumplida por mi partido Acción Democrática. Un mes después, los socialcristianos aclamaban a Luis Herrera Campins. Sinceramente creo que hay una inmensa emoción en todos nosotros y por eso me dispensa que no te diga más hasta que me cómo hablar. Correcto, gracias. En el aspecto internacional, 567 muertos fue el trágico resultado de un choque entre 2 gigantescos aviones comerciales ocurrido en el aeropuerto de Las Palmas, en Canarias. Las aeronaves pertenecían a las empresas Air France y Pan América. El 10 de octubre, el Congreso de los Estados Unidos aprobó la producción de la bomba Solo Mata Gente, y en Nicaragua la gente seguía muriendo en los continuos enfrentamientos entre sandinistas y miembros de la Guardia Nacional de Somoza. El Frente Sandinista de Liberación Nacional continúa avanzando hacia Managua y ya controla una amplia faja del territorio nicaragüense. Por otra parte, en los últimos días se ha respirado una tensa calma en las zonas fronterizas, lo cual hace presagiar el desarrollo de nuevas acciones violentas. Seguidamente entrevistamos al comandante Emilio, quien nos informa acerca de los acontecimientos más recientes. Sí, últimamente la situación no ha variado mucho, ¿no? Sigue habiendo el duelo de artillería, ¿no? Y seguimos avanzando a ocupar posiciones dominantes. La Guardia Nacional todavía no ha entrado a la ofensiva tan cacareada, ¿no? por
por Bravo, ¿no?, que es el comandante de la zona sur acá. Estamos a la expectativa, ¿no?, y solamente esperando, aunque, ¿verdad?, nuestras fuerzas, ¿verdad?, siempre, ¿no?, siguen avanzando. ¿Qué hay de cierto en que fue bombardeado el búnker? Sí, el búnker fue bombardeado, le cayeron 28 bombas. El búnker, ¿no?, y la escuela de entrenamiento básico militar. ¿Y los daños? Bueno, los daños no los pudimos apreciar realmente, ¿no?, puesto que fue en la madrugada, de noche. Eso lo vamos a averiguar tal vez un poco más adelante. ¿Cuál es la posición del frente con relación a la reunión de la OEA? Todavía, digamos, nosotros, eso realmente lo podría decir mejor un vocero, digamos, de la Dirección Nacional. Nosotros no estamos tan al tanto, ¿no?, de todas estas cosas, puesto que estamos viviendo la guerra. Este tipo de cuestiones las maneja directamente la Dirección Nacional. Y uno de los que no deseaba saber nada de la guerra, Muhammad Ali, lograba conservar su faja luego de derrotar al joven evangelista Jeremy Shevers. Suerte que no acompañó a nuestros boxeadores Reyes Arnal y Rigoberto Marcano. Del mundo del espectáculo se marchó Charles Chaplin a los 88 años, quien en más de medio siglo de carrera rodó 80 películas, de las cuales solo 5 fueron habladas. Llegamos a 1978, año de intensa actividad electoral que culminó con la victoria de Luis Herrera Campins, quien obtuvo más de 2 millones de votos. Desde entonces, por cierto que uno de los candidatos más controversiales era el animador Renio Tolina, pero lamentablemente un accidente aéreo le quitó la vida. Pero lo importante no es destruir. Asesinado el abogado Ramón Oscar Carmona Vázquez. Carmona Vázquez adquirió notoriedad por su participación como profesional del derecho en casos que ocuparon la atención nacional. Entre estos podemos señalar la defensa que hizo de presuntos implicados en el secuestro y homicidio del niño Carlos Vicente Vegas Pérez, ocurrido en el mes de febrero de 1973. Igualmente, Ramón Oscar Carmona Vázquez fue abogado defensor de Pedro Numa Salas Bustillos, presuntamente implicado en el asesinato del ganadero Claudio Ciferri, acontecido este año en el estado portugués. El asesinato de Ramón Oscar Carmona Vázquez, de 36 años de edad, fue en la avenida Andrés Bello, frente a la tienda Van, en horas de la tarde. 3 sujetos se bajaron de un carro Ford color gris y lo ametrallaron con 11 balazos. El vehículo fue encontrado por la Policía Técnica Judicial en la urbanización Guaycaipuro, cerca del sitio del hecho. Torrealba, jefe de investigaciones de homicidios, quien se encarga de la investigación en torno a la muerte de Ramón Carmona, con más información en torno a este suceso. ¿Qué trabaja la PTJ? ¿Sobre qué hipótesis trabaja la PTJ en este momento? Primeramente estamos tratando de verificar o confirmar el número exacto de las personas que hicieron el hecho criminal. Aparentemente unos refieren que fueron 3 las personas, otros refieren que fueron 4. También estamos tratando de determinar, y eso es como se dice, el objetivo más cercano que nosotros perseguimos, el determinar el posible móvil del hecho. Se dice que intentaron arrebatarle un maletín, ¿es esto cierto? Las personas que observaron lo sucedido refieren que la víctima fue despojada de un maletín y queremos, ¿verdad?, y estamos sobre determinarlo, qué contenía ese maletín, y aparentemente los familiares o sus conocidos nos lo van a reportar. ¿Los hombres en Luida dejaron el maletín o se lo llevaron? Hasta ahora no se ha localizado el maletín, se supone que debe estar en poder de los homicidas. ¿Se descarta la hipótesis de venganza personal? No, no se descarta, es una de las cosas que nosotros tenemos pendientes y vamos a procesarla, y cada una de esas cosas tiene su valor y nosotros vamos a llegar hasta el final. ¿El carro que utilizaron los homicidas se encuentra en poder de la PTJ? Sí, actualmente está siendo procesado criminalísticamente. Ha sido por consiguiente una posición reiterada del gobierno de que dentro de una defensa absoluta y total de las instituciones, cada vez que aparecen uno o más funcionarios como presuntos culpables de algún hecho criminal, han sido señalados directamente, incluso en ocasiones por el propio ciudadano presidente de la República, se les ha instruido un expediente, han sido destituidos de sus cargos, han sido puestos a la orden de los tribunales. Y quiero concluir
esta parte, indicando que todos los exfuncionarios que aparecen como presuntos culpables en todos los casos anteriormente señalados se encuentran presos en calidad de procesados o de penados en distintos establecimientos penitenciarios del país. La señora Gladys de Carmona, viuda del penalista Oscar Ramón Carmona Vázquez, asesinado el pasado 28 de julio, se siente satisfecha por el ritmo que han tomado las investigaciones y que ha conllevado al esclarecimiento y a la identificación de 2 presuntos autores materiales. En este sentido la entrevistamos. ¿Qué piensa usted ahora que comienza una nueva etapa de la investigación? Bueno, pues yo pienso que el crimen de mi esposo no quedó impune, como mucha gente se imaginaba que pudiera quedar. Y digo esto por el giro que han tomado las investigaciones, que ha permitido la identificación de 2 de los presuntos autores del hecho. ¿Y qué relación tenían estos presuntos autores del hecho con su esposo? ¿Qué relaciones podrían tener? La verdad que no sé. Solamente tengo información de que este señor Castillo, señalado anoche por el ciudadano ministro de Justicia y el ciudadano director del Cuerpo Técnico de Policía Judicial, era amigo de mi esposa. ¿Esto quiere decir que la Policía Técnica Judicial ha colaborado con el esclarecimiento del caso? Bueno, yo creo que en los últimos días y después del cambio de directiva en el Cuerpo Técnico de Policía Judicial, pues sí se tomó todo el interés que se debió tomar en el primer momento para llegar al esclarecimiento de los hechos, porque entonces trabajaron conjuntamente el Cuerpo Técnico de Policía Judicial y el nuevo juez instructor, el doctor Guevara, para llegar a la conclusión que se llegó ayer, o sea, la identificación de 2 de los presuntos autores materiales del hecho. This week asked you to name the year in which the following events took place. It was the year Pope John XXIII was elected. The year... Juan Pablo I. Más tarde se conocía el nombre del de la Iglesia Católica, Carol Monjita, Juan Pablo II. Non ripresenta solo questa domanda. Fue tomado el Palacio Nacional. Este hecho significó un golpe publicitario importante para la gente sandinista, lo cual, aunado a la muerte del periodista Pedro Joaquín Chamorro, aceleró el principio del fin de la dictadura de Somoza. En Colombia, Julio César Turbay Ayala fue electo presidente de la República. Y a mediados de año, la fiebre del fútbol se apoderó de todo el mundo durante un mes. Nada parecería más importante que los resultados de los diferentes partidos. La sede fue Argentina y el país anfitrión se alzó con la copa derrotando al equipo de Holanda. Mañana regresaremos con más noticias, con más historias, con otra época de la historia en voces e imágenes.